están jugando esos juegos de adivina el número que estoy pensando, y la jovencita dijo, ¿cuál es tu número? Y él dijo, es 956-348-3270. Y ella dijo, no, me estaba refiriendo de 1 al 10. Entonces, yo sé que muchos están muy buenos para las matemáticas y van a contar eso. Por favor, abren sus Biblias a Romanos capítulo 1, versículo 16. Eso era demasiado tarde para reírse. Romanos capítulo 1, por favor, en sus Biblias, Romanos capítulo 1, y por respeto a la palabra de Dios, por favor, pónganse de pie, todos de pie. Romanos capítulo 1, y vamos a estar leyendo solamente un versículo, todos juntos. Romanos capítulo 1 y el versículo 16, todos juntos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar, hermanos. Señor, te quiero dar las gracias, Señor, porque después de un año entero que lo has llenado de bendiciones y victorias y lecciones aprendidas, Señor, estamos terminando el año, Señor, con palabra de Dios y oración. Señor, te doy gracias por eso, Señor. Te pido que bendigas este mensaje y que pueda tocar el corazón de alguien, Señor. Te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo me quiero enfocar, en estos minutos quiero enfocarme en el versículo 16, en la frase donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Es importante notar que el apóstol Pablo en este versículo estaba tratando de animar a los cristianos en Roma que él no conocía. Si usted lee muy bien en el libro de Romanos, él está hablando a la iglesia en Roma, pero él la verdad no los conocía. En el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma. Nomás está diciendo, si eres un cristiano en Roma, esta carta es para ti. Así lo está diciendo. No estaba diciendo, no era como los otros libros donde él decía, mi hijo amado en la fe. No era así, estaba hablando, si eres un cristiano en Roma, esta carta es para ti. Mientras iba dando la persecución, los cristianos estaban en una posición donde se estaban preguntando si todavía valía la pena predicar el evangelio y servir a Cristo. Estoy aquí parado 2000 años después para decir que sí vale la pena predicar el evangelio. Pablo les dijo esto como una forma de expresarse en una manera animada que la iglesia pudiera entender lo que él quería decir. Él sabía lo que ellos estaban sufriendo porque él también lo estaba sufriendo. A mí me gusta mirar palabras que usamos con un contexto negativo y me gusta usarlo en un contexto positivo. Uno de ellos, y es el título del mensaje, es que usamos la palabra sinvergüenza negativamente, ¿verdad? Él es un sinvergüenza. Tú eres un sinvergüenza. Bueno, yo quiero decir, en esta noche, quiero presentarles cómo yo voy a ser y cómo ustedes pueden ser un sinvergüenza del evangelio. Yo no quiero tener vergüenza del evangelio. La Biblia manda no tener vergüenza del evangelio. Cada cristiano que ha nacido de nuevo debe pararse firme ante el enemigo y decir, yo soy un sinvergüenza del evangelio. Ahora, hablando de eso, quiero apuntarles que es importante saber que solamente hay un evangelio. Contrario a lo que ustedes miraron en YouTube, nomás hay un evangelio. Y ese evangelio es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo estoy cansado de escuchar, y lo he escuchado, yo no sé de dónde sacan estas ideas alguna gente. Mira, hay algunos que dicen, tu Biblia no puedes confiar en ella porque no me avergüenzo del evangelio, y no dice cuál evangelio. Mira, si tú leyeras la Biblia como dices que lo haces, supieras que solamente hay un evangelio. De hecho, Gálatas 1:6 y 7 lo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. La Biblia misma dice, no hay otro evangelio. Entonces usted no tiene que estar confundido, no tiene que decir, ¿qué evangelio voy a predicar? No, nomás hay uno, y ya está en la Biblia. Fácil, ¿ok?
Ya vimos en este pasaje y como ya lo sabíamos antes, nomás hay un evangelio, y ese evangelio es que Cristo murió por todo pecador, fue sepultado y resucitó para dar una esperanza viva a todo aquel que lo necesite. En otras palabras, todos. Voy a darles 3 cosas que son características de un cristiano sin vergüenza del evangelio. Ahora, ahí todavía estamos en el pasaje de Romanos capítulo 1. Quiero que nomás miren al versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El punto número 1 es que un sinvergüenza del evangelio está listo para predicar. Si usted leyó ese versículo como yo, la palabra pronto se refiere al estar listo. Estamos batallando demasiado. Alguien nos hace una pregunta de la Biblia y no sabemos cómo contestar. La Biblia dice que deberíamos de estar listos para anunciar el evangelio, para predicar. Y Primera de Pedro también dice que deberíamos de estar listos para contestar cualquier pregunta. Y eso tristemente nadie ya lo sabe hacer. Jim Elliot, que es un misionero muy famoso porque él fue un mártir para el evangelio, pero usted nota, él tuvo bastante entrenamiento para poder testificar a esos indios. Él estaba completamente listo para todo. Él sabía la cultura, él aprendió el idioma, él estaba listo para testificarles a los indios que él quería ganar. Él sabía, mira, estos son caníbales. Yo sé que va a ser difícil, pero yo ya estoy listo para testificarles. Él murió un mártir, pero todavía estaba listo, y eso es lo que la Biblia manda. La Biblia manda estar listo, y eso es algo que uno tiene que estar ahí, tiene que estar listo para presentar el evangelio. Uno debería de tener la mentalidad: voy a estar listo para predicar el evangelio hoy en este día. El segundo punto que quiero mirar es: un sinvergüenza del evangelio escucha al Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y voy a rápidamente leer algunas cosas ahí en Hechos capítulo 16, empezando en el versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y en el versículo 7 también dice: pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, para que el Espíritu Santo te diga: no predicas el evangelio aquí, suena un poquito raro. Yo lo sé, suena un poquito raro. Pero un sinvergüenza del evangelio escucha al Espíritu Santo y dice: ok, no lo haré. Y luego nota que en el versículo 10, luego Dios le dice: quiero que prediques acá. Y si usted lee la Biblia muy bien, la razón que Dios le dijo: no prediques ahí, es porque Él ya había mandado a alguien más allá. Si usted lee la Biblia bien, Pablo quería ir allá. Pablo quería ir a Bitinia, quería ir a predicar el evangelio en Bitinia. Que por cierto, no hay nada mal en predicar el evangelio, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le estaba diciendo: no vayas a predicar a Bitinia, ve a Macedonia. Y si usted luego lee la Biblia, va a notar que Pedro estaba en Bitinia. Y por eso el Espíritu Santo le dijo: hey, yo ya tengo Pedro allá, tú ve a donde nadie está. Para mí se me hizo muy interesante eso, que Dios mandó al apóstol Pablo a otro lugar sabiendo que él ya tenía a alguien más en otro lugar, ¿verdad? Y como les voy a dar un ejemplo, es un ejemplo muy personal. Mi papá pastoreó la Iglesia Bautista Fe en Bourbonnais, Illinois, por casi 10 años. Cuando Dios le mandó a venir para acá, no había nada mal en seguir predicando el evangelio en Illinois. ¿Me están entendiendo? No había nada mal en predicar el evangelio. Pero el Espíritu Santo ya no lo necesitaba en Bourbonnais, Illinois. Igual como pasó con Pedro y Pablo, el Espíritu Santo le dijo: no, yo no te necesito en Bitinia, igual a mi papá. Yo no te necesito en Bourbonnais, yo te necesito acá. Fue lo que le dijo a Pablo. Le dijo: hey, yo te necesito acá en Macedonia. Le dijo a mi papá: hey, yo te necesito en Edimburgo. Un sinvergüenza del evangelio escucha al Espíritu Santo cuando le dice: hey, te necesito acá, ven para acá. No había nada malo en mi papá seguir predicando el evangelio en Illinois.
pero ya no era lo que el Espíritu Santo quería. Y un sinvergüenza del Evangelio necesita saber y entender que cuando el Espíritu Santo ya te dice ya, es ya. Él te mueve, es tiempo de moverte. Tercero, un sinvergüenza del Evangelio sufre penalidades. Es importante, Pablo, al final de su vida, después, y por cierto, Pablo para mí es el sinvergüenza del Evangelio más fuerte de toda la Biblia. De hecho, él fue el que lo dijo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Él lo dijo, él lo empezó. Yo soy un sinvergüenza del Evangelio. Pablo lo dijo. Y al final de su vida, él le dio unos tips, les podemos llamar así, unos tips a Timoteo. Le dijo, mira, para ser un sinvergüenza del Evangelio, vas a sufrir penalidades, vas a sufrir penalidades, vas a sufrir. Un pitbull te va a morder allá afuera, te va a morder. Y por cierto, están bien tremendos. Allá afuera, mira, te van a meter a la cárcel. Enrique Parra, que por cierto es uno de mis héroes de la fe cristiana, Enrique Parra, que también fue un revisor de la 1960. Él pasó la noche en una celda llena de excremento por el crimen grave de predicar el Evangelio. Lester Roloff lo metieron a la cárcel por meses y le quitaron su ministerio por el crimen grave de tener una casa donde predicaba el Evangelio a personas. Eso fue en Estados Unidos en el 1982. No estamos hablando de hoy en día donde ya nadie te mira bien por ser cristiano. 1982 lo metieron a la cárcel por predicar el Evangelio. Elmer Fernández le fue quitado su edificio y colegio bíblico y se le obligó a mudarse 1000 millas de distancia por predicar el Evangelio y por pararse firme por el Evangelio correcto. Francisco Jacobo tuvo que viajar una hora de su iglesia a un ranchito en Villa de Casas, México, para predicarle a un joven de 13 años. Solamente eso parece ser un gasto de tiempo, pero ese joven de 13 años fue mi papá, el pastor Cárdenas, y eso es una prueba de que sufrir penalidades vale la pena. Todos estos hombres sufrieron y todavía salieron con la cabeza en alta y dijeron, mira, yo estoy aquí presto, yo voy a servir al Señor, voy a predicar el Evangelio sin vergüenza. Y aquí en el versículo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es importante notar que un soldado regular nomás sigue el puro mandato. Algunos ni eso hacen. Pero el buen soldado, el sinvergüenza del Evangelio, sigue las instrucciones y hace lo máximo para su comandante. Un cristiano regular, un vergonzoso del Evangelio, a lo mejor, si acaso, va a ganar almas el sábado. Un sinvergüenza del Evangelio tiene la mentalidad de Jonathan Goforth cuando dijo, vive tu vida para avanzar el Evangelio un poco más cada día. Yo sé que parece no valer la pena y por eso ya no vienen a ganar almas muchos. Por eso es que al mejor 15% de una iglesia va a ir a ganar almas. Y yo no estoy hablando solamente del sábado, hermano. Yo estoy hablando de vivir una vida sin vergüenza del Evangelio. Eso ya no parece valer la pena, pero sí lo es. No te avergüences del Evangelio. Dios te necesita y además te lo manda. Es requerido. Curtis Hudson dijo, y esto la Biblia lo dice, él nomás lo dijo en una manera que es más directo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de personas. Y no estoy hablando de hombre y mujer. Él dijo, hay dos tipos de personas en el mundo. Un cristiano ganador de almas o un ateo. ¿Cuál eres? Este año del 2026, quiero retarles estar sin vergüenza del Evangelio y compartir como nunca la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Muchas gracias por otro año, Señor, donde vimos tu mano obrando, Señor. Te pido que bendigas a los hermanos, Señor, y que este mensaje les sea de bendición. Te pido todo.